Vemos que la redención encontramos en toda la Biblia. El Pentateuco, el primer libro de la Biblia, estimado hermano, y en toda la Biblia apunta, señala a Cristo Jesús. Y el tema central de la Biblia es Cristo Jesús. Yo no sé si habrá alguien que lo cree en Él. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que todo habla de Él? Y muchos lo conocen, aunque no lo creen. Es otra cosa. Aún el enemigo sabe quién es Jesús. El diablo conoce quién es Jesús. Dice la Biblia que aún tiembla. Sus enemigos huyen delante de su nombre, ante su nombre. Pero realmente, ¿quién es Jesús? Jesús, amado hermano, es Dios. Que ese mismo Dios hace más de 2000 años se encarnó, vino a pisar esta tierra, siendo 100% hombre y 100% Dios. El apóstol Juan dice en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Eso es el evangelio de Dios. Amados hermanos, el evangelio de Dios. Vamos a tocar el primer punto. El evangelio de Dios, autor de la salvación. Yo no sé si alguien prestó atención. El evangelio de Dios, autor de la salvación. ¿De dónde, amado hermano, de dónde, estimado oyente, tuvo el origen del evangelio? ¿Dónde procede el evangelio? ¿Quién lo inventó el evangelio? Y es que la buena noticia es, amado hermano, el evangelio proviene de la mente de Dios. El evangelio es el fundamento, el principio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio no es un invento nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio de Dios no es invento del hombre, sino que el evangelio de Dios procede de Él mismo. Si nos damos cuenta en nuestra base, Romanos capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Y qué sigue el verso 2? ¿Qué sigue diciendo? El verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que Él había prometido, amados hermanos, una gran promesa para todo creyente, para todo cristiano, el que tiene esa mano de esa salvación. Aquel que había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. El evangelio de Dios encontramos desde Génesis, en el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis. Encontramos, amados hermanos, el evangelio de Dios. Porque vemos cuando Cristo Jesús dice en el evangelio de Juan capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, esa es la buena noticia, tenéis la vida eterna a través de escudriñando las escrituras que fue prometido antes por sus profetas. Amados hermanos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué sigue diciendo? Y ellas son las que dan testimonios
de mí, dice Cristo Jesús. Amados hermanos, vemos primeramente que el Evangelio de Dios es una promesa desde el antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que ahora todo ser creyente, todo cristiano está disfrutando de esa salvación gratuitamente a través del precio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por su gracia y por su misericordia nos ha alcanzado, amados hermanos, no es a través de nuestros méritos, no es por méritos de hombre, es a través de la gracia, la misericordia de Dios, de su único Hijo amado, Jesucristo. Ahora, la pregunta hicimos, ¿de dónde tuvo el origen del Evangelio? El Evangelio, amados hermanos, el Evangelio de Dios no es un invento nuevo. No es un invento nuevo. Y esto reputa completamente las pretensiones de estas sectas o falsos maestros que declaran que hay un evangelio nuevo, que hay revelaciones nuevas. Y ahora, amados hermanos, ¿cuántas falsas doctrinas se han levantado? Nuevas revelaciones que se han levantado por falsos maestros. Pero la iglesia debe saber que solamente hay un solo evangelio. Y ese evangelio es lo que fue establecido por Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es el único evangelio. Podemos ver en Gálatas, amados hermanos, capítulo 1, verso 7, ¿qué dice la palabra de Dios? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Dios. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Dios es el autor, amados hermanos. Así que no hay otro evangelio. No hay otra nueva revelación. Ahorita que cuando pasamos en las calles, en las carreteras, de repente vemos iglesia para de sufrir. ¿Dónde salió eso? Y que encontramos otros grupos, hermano, vente, pacta con Dios y siembra el evangelio de la prosperidad. Y encontramos otros grupos, hermano, te estás pasando algo, te está pasando en la vida, ven a recibir milagros. Amados hermanos, mas Cristo dice en su palabra, no que haya otro, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Y ahí mismo en Gálatas capítulo 1, el verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué es? Sea maldito. Es lo que quiere decir la palabra anatema. Que caiga en maldición, que caiga en maldición. Sea anatema. Amados hermanos, el autor de la salvación del evangelio es Dios. En ningún otro hay salvación. En ningún nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo los cielos dado por los hombres en quien puede ser salvos, sino que solamente a través del nombre de Cristo Jesús, quien procede, que viene el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no es un invento del hombre. El evangelio no fue inventado por el hombre. Estimado hermano oyente, podemos ver en el capítulo 1 de mismo Gálatas, el verso 11, que dice la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque muchos dicen el evangelio de Pablo, el evangelio del hombre. Pero el verdadero evangelio, amados hermanos, el evangelio solamente hay uno. Y es el origen del evangelio procede
del Dios mismo. Es lógico pensar que Pablo no fue quien inventó el evangelio, amados hermanos, porque Pablo dice en el verso 13 del capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, verso 13, dice el apóstol Pablo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es lógico pensar, amados hermanos, que Pablo no fue quien inventó el evangelio, porque Pablo dice en el verso 13: ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán inmediatamente yo perseguía la iglesia, el cristiano, la iglesia de Dios, y yo trataba de destruirlas. Yo los perseguía, los odiaba, mas ahora me ha hecho ser siervo de presentar el evangelio de Dios, dice el apóstol Pablo, amados hermanos. Podemos dar cuenta que el evangelio de Dios procede de Él mismo, no del hombre. No es una revelación nueva ahora en día, sino que el evangelio de Dios, el autor de esa salvación, el origen, procede de Él mismo, amados hermanos. Lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, verso 12? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de ¿quién? De un apóstol, de un evangelista, de un maestro, del reverendo, del sacerdote, del papa. No, de la revelación, sino por revelación de Jesucristo, estimado hermano. El evangelio de Dios procede de Él mismo, amados hermanos. Ahora, el segundo punto: el evangelio de Dios, el plan perfecto a través de la redención. Podemos ver, amados hermanos, como el verso 2 de nuestra base, Romanos capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice Romanos 1, verso 2? El que había prometido antes en sus profetas en las sagradas o santas escrituras. Lo que había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras. Amado hermano, amigo, el evangelio de Dios es una promesa maravillosa para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que echa mano de esa salvación. El evangelio de Dios es una promesa maravillosa desde el Antiguo Testamento a través de la redención. ¿Qué significa redención? Redimir. La redención significa una compra que se hace, un rescate que se hace. Históricamente la redención se usó en referencia a la compra de la libertad de un esclavo, amados hermanos, o el rescate de una vida. Ahora, en nuestro tiempo, la redención se refiere al rescate de Dios a través de su Hijo Jesucristo en el sacrificio que fue redimido. Ahora, ¿a qué precio nosotros fuimos comprados? No por oro y plata, sino que el precio que hemos sido comprados es por la sangre de Cristo Jesús. Como cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación, se ha dejado, amados hermanos, clavado en esa cruz. Eso es la redención. Y se había profetizado desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, que el profeta Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados.
y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, usted y yo fuimos curados. Por sus llagas, usted y yo fuimos rescatados. Por sus llagas, nosotros fuimos redimidos. Por sus llagas, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Por eso no es el motivo que despreciamos la sangre, el sacrificio, el precio que pagó Dios por nuestras vidas a través de la vida de su único Hijo Jesucristo. Amados hermanos, eso es redención, redimir. Encontramos la redención en el Antiguo Testamento y vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, vamos a ver el Evangelio de Dios en la alianza con Noé. En un tiempo, amados hermanos, una etapa, en un diluvio que se abarcó universal en todo el mundo entero. Y podemos ver en Génesis capítulo 6, verso 17 y verso 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 17 y verso 18? Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. El Evangelio de Dios en la alianza con Noé. Amado hermano, como consecuencia del pecado de Adán y Eva, crecieron las maldades de los hombres. Amados hermanos, Dios, viendo la maldad que había crecido en la humanidad, Dios decide exterminarla junto con el resto de seres vivos sobre la faz de la tierra que Él había creído. Pero a través de la misericordia de Dios, amados hermanos, se salvaron 8 personas en el diluvio universal. Es decir, se salvó Noé y toda su familia y toda especie de animales, animal limpios. Amados hermanos, Dios dio requisitos que cuáles son los animales que tendrían que entrar al arca. Dios le ordena a Noé que hiciera el arca, amados hermanos. Y podemos ver en el verso 17, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero el verso 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo. Aquí donde llega, amados hermanos, la redención. Redención. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué representa el arca para nuestras vidas hoy en día? ¿Qué representa el arca, amados hermanos? Que Dios le dice a Noé: pero tú entrarás tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Qué representa el arca? El arca representa la salvación. Ahí donde aquellas personas, amados hermanos, se salvaron ante un gran diluvio universal. A consecuencia, amados hermanos, que los hombres, amados hermanos, había crecido la maldad entre ellos. Y Dios decide exterminarlas, destruirlas. Amados hermanos, porque el tope del pecado ya ha subido ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es santo y 3 veces santo. No tolera el pecado. Tenemos un Dios santo, amados hermanos, puro, limpio. Por eso es muy importante que su pueblo, sus hijos, caminen en santidad. Su palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Podemos ver la redención, amados hermanos,
el evangelio de Dios que había entrado en la alianza con Noé. Y se salvó el justo hombre llamado Noé y su familia, porque ellos hallaron gracia ante los ojos de Dios. Porque esta familia, amados hermanos, hallaron gracia ante la presencia de Dios. Nosotros podemos preguntarnos, ¿será que mi persona, mi vida, será que haya gracia ante mi vida, ante la presencia de Dios? Esa es la pregunta, amados hermanos, que debemos hacer. Vamos a ver el segundo ejemplo, el evangelio de Dios en el rescate de Lot y en algunos de su familia, no en toda su familia, en algunos de su familia. Y podemos ver en Génesis, estamos viendo los ejemplos en Génesis, del primer libro de la Biblia. Vimos en el capítulo 6, ¿verdad? La redención con Noé, la alianza con Noé y su familia. Ahora brincamos al capítulo 19, verso 15. ¿Qué dice el capítulo 19, verso 15? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Amados hermanos, siempre escuchamos de 2 lugares, de 2 ciudades. ¿Cuáles son? Sodoma y Gomorra. Estos 2 lugares también fueron destruidos bajo la mano de Dios. Porque estas ciudades, amados hermanos, se rebelaron en contra de Dios. Se metieron en pecados, amados hermanos, totalmente corrompidos ante la presencia de Dios. Y también Dios decide terminar estas 2 ciudades con fuego. Pero antes, amados hermanos, de ser destruidas las ciudades, llega nuevamente la salvación, la redención, la salvación en la vida de un hombre llamado Lot y de algunos de su familia. Lo encontramos en el verso 24 y verso 25 del mismo capítulo. Génesis capítulo 19, verso 24, verso 25. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero antes, amados hermanos, estas ciudades ser destruidas, Dios, amados hermanos, le dice a Lot, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Dios hace un llamado a la familia a que salieran de la ciudad para que no perezcan al castigo sobre la ciudad. Dios hoy en día, amados hermanos, de igual manera está haciendo un llamado. Por su gran infinita misericordia, Dios dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardancia, sino que es paciente para con todos, para que no perezcan, sino que para que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos no le dan interés, muchos no le dan prioridad a ese llamado. ¿Y qué pasa cuando se rechaza ese llamado? Aquel alma, aquel vida será un candidato también en el juicio de una ira venidera. La Biblia lo dice, amados hermanos, y está profetizado que la tierra ya no será destruida por medio de agua,
sino que la tierra será quemada. Será destruida a través del fuego. Pero antes que será destruida, la iglesia ya debe estar allá en la patria celestial con Cristo Jesús, gozándose ante la presencia del Dios vivo. Y este llamado, amados hermanos, Lot tomó la iniciativa, acciona, se levanta, toma a sus hijas y su mujer, salen de la ciudad. Dios le dice, salgan de esas ciudades para que no perezcan. Ahí está la salvación de Dios, el evangelio de Dios. A medio camino, Dios les dice, caminan, pero nunca miran atrás. Lamentablemente, la mujer de Lot, que la Biblia no menciona cómo se llama aquella dama, aquella mujer, no obedeció ese requisito. ¿Y qué pasó con ella? Se convirtió en una estatua de sal. Hay consecuencias mirar atrás, iglesia. Desear las cosas del mundo, desear el viejo hombre, desear el pecado, las cosas del mundo, hay consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos anhelamos, deseamos esa vida, que esa vida solamente la encontramos en Cristo Jesús, amados hermanos. El rescate de Dios sobre Lot y en algunos de su familia se salvaron, excepto aquella mujer, aquella dama, amados hermanos, pereció porque no obedeció la voz de Dios. Desobedecer la voz de Dios trae grandes consecuencias, amados hermanos. Estamos viendo el segundo ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el tercer ejemplo para avanzarnos. El evangelio de Dios en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 6, verso 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquí claramente, amados hermanos, nos hace conocer que lo que es la redención a través del evangelio de Dios. Éxodo capítulo 6, verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré, con brazo extendido, con juicios grandes. Dios hablándoles al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, ¿quién está hablando aquí? Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. ¿Y qué sigue esa palabra? ¿Qué dice? Y os redimiré con brazo extendido, dice Dios, y con juicios grandes. El evangelio de Dios desde el Antiguo Testamento, en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Yo soy Jehová, dice Dios, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y los compraré, dice Dios, y los rescataré, los libraré con brazo extendido y con juicios grandes. Amados hermanos, esas promesas no fue únicamente para él, también hoy en día para la iglesia. Dios, amados hermanos, ha salvado, nos ha rescatado con brazos extendidos a través de la misericordia del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora la redención libera al hombre de la servidumbre del pecado. Ahora, ¿cuántos de la humanidad están esclavizados? Ya no con las tareas de Egipto, de ese lugar terrenal, sino que esclavizados del pecado. Son servidores del pecado, que están esclavizados desde la antigüedad hasta ahora, desde la caída del hombre hasta ahora.
muchos están esclavizados de ese cargo pesado, amados hermanos. Pero Dios dice, yo soy Jehová, que te redimo, que te libero, con brazo extendido, te salvaré con brazo extendido y con juicios grandes. El llamado se le hace al pecador. No importa cuánto sea la medida, el nivel que has fallado, que le has pecado contra Dios. Tenemos un Dios misericordioso. Yo no sé cuánto creemos en Él. La Biblia dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande misericordia. Por eso no importa qué pecado hayas cometido, si reconoces que has fallado delante de Dios, esta promesa es para ti. Esta promesa es para todo aquel que reconoce que ha fallado a Dios. Y para salir de esa esclavitud de pecado no hay otro medio. El único medio es Cristo Jesús. El único medio es a través de la redención que fue dado por Cristo Jesús, que fue la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Ahora esa promesa es para usted, mi estimado hermano, amigo, oyente, que necesitamos entregar, hacer cuentas a Dios mientras que estamos en vida. Porque después de esto, amado hermano, después de la vida, ya no habrá más oportunidad. Por eso este es el día de salvación. Ese es el tiempo de gracia. Que más adelante, si Dios nos permite, vamos a ver el evangelio de la gracia. Que estamos viviendo, amados hermanos, en un evangelio de gracia a través de Cristo Jesús. Podemos ver, amados hermanos, ahora el cuarto ejemplo, ahora el evangelio de Dios en la salvación del pecador. Podemos ver en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 6 y verso 7. Por cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. El evangelio de Dios en la salvación del hombre. Amados hermanos, ¿de qué nos va a salvar Dios en nuestro tiempo? ¿De qué seremos salvos ahora? ¿De qué salvación se está tratando de hablar el evangelio de Dios? ¿De qué salvación? Es que hay una ira, amados hermanos. Toda persona que ha rechazado el evangelio, todo hombre que es impío, que no ha recibido a Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en este tiempo que estamos, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amados hermanos, la salvación ahora para nosotros es de una ira venidera sobre esta tierra. Y esto, amados hermanos, se enfoca en dos términos. De una ira venidera sobre esta faz de la tierra, pero también seremos salvos de una condenación eterna. Es decir, que la salvación se enfoca en dos términos, en dos cosas. No solamente seremos salvos de la ira venidera sobre la faz de la tierra, sino que también seremos salvos de una condenación eterna, es decir, del infierno, del lago de fuego, donde, amados hermanos, el ser humano sin Dios, sin salvación, allí será su eternidad. Que ahora muchos no creen que existe el infierno. Muchos dicen, no, es que el infierno no existe. Eso es una filosofía, es un cuento, no es real. Pero esa persona que dice eso, ¿qué dirá en el momento cuando se enfrenta en ese lugar? Cuando llega en ese lugar.
la salvación de Dios ahora para nuestras vidas, de una ira venidera, que esta tierra sufrirá, será quemado por fuego, pero también seremos salvos de una condenación eterna, es decir, seremos salvos del infierno. Yo no sé si habrá alguien que diga, yo quiero ser salvo, con la ayuda de Dios, persevero hasta mi meta. Yo creo que todos los que estamos presentes aquí, yo creo que tenemos ese mismo motivo, ese mismo objetivo, alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús y no la condenación eterna. Podemos ver, amados hermanos, aquí el apóstol Pedro nos muestra, nos enseña. Leamos otra vez, ¿qué dice? El 6. Amén. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Amados hermanos, ahora vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es las consecuencias al rechazar el evangelio de Dios. Hay consecuencias, amados hermanos, de rechazar el evangelio de Dios. Primeramente, ¿cuáles son las consecuencias que encontramos al rechazar el evangelio? Al hombre tendrá un razonamiento entenebrecido, dice la Biblia. Lo podemos ver en Romanos capítulo 1, verso 21, verso 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? 21, 22. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amados hermanos, toda persona que rechaza el evangelio de Dios comienzan a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Cuántos escuchamos las frases hoy en día afuera? Ustedes no tienen tiempo, no tienen nada que hacer en la casa, por es pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. No sé, ¿a cuánto le han dicho a usted eso? Y otros como que medios se lo crean. Como que tiene razón lo que me dice. No he lavado la ropa, no he hecho limpieza en la casa, no he comprado lonche. Muchos cuando llegan a la iglesia y se desesperan, el hermano, ojalá que terminan rápido para hacer mis quehaceres. Son ideas necias. ¿Cómo Dios les llama al hombre que niega la existencia de Dios? El necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. No existe Dios. Es el necio. Las consecuencias de rechazar el evangelio de Dios, amados hermanos, es que comienzan a inventar ideas necias sobre Dios. Que esto es un cuento, que esto no es real. Amado hermano, la persona, eso es lo que hace que surgen en su mente las ideas, porque ha rechazado y rechaza el evangelio de Dios. Y no solamente podemos ver esas consecuencias, también vemos otras consecuencias al rechazar el evangelio que son atestados de injusticias. Ahí mismo podemos ver en Romanos capítulo 1. Nada más brincamos a los versos del verso 29 hasta el verso 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén. Atestados de toda injusticia. Y aquí, amados hermanos, da una lista de pecados. Como aquellas personas, las consecuencias que rechazan el evangelio de Dios, vemos las consecuencias que se enredan, que se embarran en toda clase de pecado.
Y aquí en los versos podemos ver, amados hermanos, una lista de pecados en fornicación, en perversidad, en avaricia, en maldad, llenos de envidia, en homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que hace el hombre, estimado hermano, amigo, cuando uno rechaza el evangelio de Dios. Se enreda, se embarra en toda clase de pecado. Y sabemos que el pecado, amados hermanos, es muerte, como la Biblia lo dice, que la paga del pecado es muerte. Pero el hombre que rechaza este evangelio, el evangelio de Dios, eso es, amados hermanos, lo que alimenta su vida, alimenta su carne, alimenta su alma. Y toda alma que pecare, esa morirá, dice Dios. Ahora, ¿qué más consecuencias podemos encontrar al hombre que rechaza el evangelio de Dios? Ahí mismo en Romanos 1, únicamente vamos a brincar al verso 32. ¿Qué dice el verso 32? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que les hacen, sino que también los que se complacen con los que practican. Las consecuencias al rechazar el evangelio de Dios, amados hermanos, son candidatos a la ira de Dios. Son candidatos de la ira de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos. ¿De qué? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amados hermanos, hay grandes consecuencias al rechazar el evangelio de Dios. Estimado amigo, amado amigo, no rechaces el llamado de Dios. Extienda mano a ese llamado que Dios nos hace día tras día, porque Él quiere que nadie se pierda en este mundo, sino que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No perezcamos, estimados hermanos, amada iglesia. Levantémonos día tras día, luchémonos por nuestra salvación. La salvación nos ha sido dado gratuitamente, pero eso depende de nosotros si la tomamos, la recibimos, o también está en nosotros si la rechazamos. Si la rechazamos, ya sabemos totalmente cuáles son las consecuencias. Amados hermanos, amigos, extendamos mano a ese llamado, porque Cristo viene pronto y pronto volverá. Pronto vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin ninguna contaminación. Ahora el último punto que vamos a ver. El evangelio de Dios hace un llamado no solamente para algunos, hace un llamado para todos. El evangelio de Dios hace un llamado para todos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cambiarse por sus propios méritos. El hombre no puede cambiarse, no puede transformarse, regenerarse de sus propios méritos, sino que nuestra salvación dependemos de Dios. Podemos ver en Jeremías capítulo 2, verso 22, ¿qué dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, verso 22? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti. ¿Y qué sigue diciendo? La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios, amado hermano. El hombre no podemos cambiar, no podemos limpiarnos, bañarnos con nuestros propios méritos. No podemos, amado hermano, no se puede. Ni con nuestras obras, las obras
Nuestras obras no es para que seamos salvos por obras, ni aún. La salvación no es por obras, es por fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestra salvación no depende de nosotros mismos. Voy a estar siempre en la iglesia para que me miren los hermanos, para que sea salvo. No. Voy a ayudar al necesitado, al prójimo, para que logre mi salvación. Tampoco. Voy al evangelismo. Es importante, amados hermanos, esa misión. Pero eso ya es fruto de nuestra salvación, que debemos obedecer el mandato de Dios. Pero eso no quiere decir de que solamente a través de eso somos salvos. No. Es que estamos seguramente que le estamos agradando a Dios, que estamos caminando en su voluntad, en su perfecta voluntad, y no la voluntad permisiva del hombre. Dice Jeremías, amados hermanos, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amados hermanos, el único medio para ser salvo es la reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. El único medio para la reconciliación, amados hermanos, con Dios es a través del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 y verso 19. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 18 y verso 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, comienza diciendo el texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice la Biblia, amados hermanos, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que debemos, amados hermanos, extender, llegar a ese llamado que nos hace, amados hermanos. Hay un llamado que Dios nos hace al pecador, es a través de la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, amados hermanos, hace la separación entre Dios y el hombre. Lo que nos hace el pecado es que nos separa de Dios. Pero a través de la reconciliación nos une hacia Dios. Lo que nos hace el pecado, amados hermanos, nos aparta, nos separa de Dios. Y muchas veces el ser humano por naturaleza lo siente. Yo siento que Dios no escucha mi oración. Como que yo siento que Dios no está conmigo. Hay que autoevaluarnos, examinarnos. ¿Será que habrá un pecado que aún no le hemos confesado? Que el ser humano a veces siente ese vacío dentro de él mismo. Quizás habrá algo que te ha separado de Dios. Quizás hay algo que me ha alejado de Dios. Pero a través de nuestras cercanías a Dios, a través de la reconciliación, amados hermanos, el llamado que Dios hace en nuestras vidas. Por eso debemos cuidar nuestra salvación en Cristo Jesús. Como conclusión, le invito, póngase de pie en este momento, amada iglesia, hermanos, amigos. Como conclusión, veamos qué dice Hebreos capítulo 2, verso 3. Veamos qué dice Hebreos. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. El llamado de Dios dice, amados hermanos, en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice el Señor. Amado hermano, amado amigo, no rechazas el evangelio de Dios, que por usted y por mí envió a su único Hijo amado, Jesucristo, para morir, para entregarse por nuestros pecados. Cristo Jesús dijo también, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. La salvación, amado hermano, amigo, oyente, la salvación depende de usted, depende de mí. Su salvación depende de usted y depende de mí. ¿Qué quiere hacer con su salvación? ¿Recibirlo o rechazarlo? El autor de los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los profetas, los apóstoles? Ahora los siervos de Dios que día tras día nos enseñan, nos predican la palabra de Dios. Pero la salvación, amado hermano, amigo, depende de usted, depende de mí. Pero la invitación que le damos ahora, ven y recibe el llamado de Dios. No rechazas, no desprecias esa salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su único Hijo llamado Jesucristo. Demos gracias a Dios por esta palabra, amados hermanos, que se nos ha dejado en la Sagrada Escritura. Gracias, Señor.